Queridas hermanas y hermanos, el alimento del cuerpo es importantísimo, pero hay que decir que hay otras cosas que también son importantes. Por ejemplo, recordamos que cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, el pueblo tendría que acostumbrarse a una etapa distinta caminando por el desierto. ¿Por qué? Pues porque en el desierto no había hortalizas, porque en el desierto no había frutas, tenían que limitarse en el alimento, pero era importante abstenerse un tiempo de ciertos alimentos con tal de obtener un bien, un valor muy importante que era precisamente la libertad y una tierra donde vivir. De hecho, yo podría comparar esto con muchos migrantes que dejan sus tierras porque son perseguidos, porque no tienen oportunidades, porque están en peligro y aunque no tengan mucho alimento, deciden dejar su casa, su tierra, para tener una vida mucho mejor. Y además, Dios no los dejó nunca solos. Hemos escuchado hoy en la primera lectura que Dios hizo que lloviera una especie de semillitas que al molerse se convertían en harina y de ahí surgía el pan. Y ante esta situación los judíos preguntaron, Manu, que significa ¿qué es esto? Y por eso le llamaron Manu, maná, a ese pan que Dios les estaba entregando. Hace 8 días también recordamos que Cristo, preocupado por el hambre de la gente, multiplicó los peces y los panes, pero también les dio su palabra. Y ahora se nos habla de que algunas personas seguían a Jesucristo, pero ¿por qué lo seguían? El Evangelio de hoy nos habla de que los que seguían a Cristo tenían muy diversas razones e intereses. Unos lo seguían admirados por lo que era, por lo que podían crecer con Él e incluso para ver lo que podían compartir con Él, mientras que otros lo seguían para ver lo que podían sacar de Él. Estos últimos lo seguían solo para obtener más pan del que había multiplicado. A eso lamentablemente se reducía su interés, a algo material, y por ello Jesús los cuestiona porque en lugar de buscar valores más altos, están reduciendo sus intereses y se conforman con solo algo material. Esto nos recuerda que en todas las relaciones humanas siempre hay un interés, lo que nos interesa de las personas. Y precisamente por eso hoy es un buen día para preguntarnos a quién o a quiénes estamos siguiendo y por qué. ¿Cuáles son las razones o intereses que tenemos en ellos? Y también a preguntarnos quiénes nos siguen y qué intereses tienen en nosotros, qué esperan de nosotros. ¿Será que quieren compartir la vida o será que lo único que buscan es obtener un beneficio sin dar nada a cambio? ¿Qué tipo de alimento somos para los demás? ¿Y qué tipo de alimento buscamos también nosotros en los otros? Y tengamos en cuenta que de acuerdo a lo que buscamos será lo que encontraremos. Buscamos bienes pasajeros, eso obtendremos. Buscamos bienes duraderos y trascendentes, eso encontraremos. Cuando comenzamos a estudiar la historia en la escuela, se nos enseñó que inicialmente los seres humanos eran nómadas, es decir, que no se habían establecido o asentado en un lugar, sino que eran caminantes constantes sin una meta o lugar fijo en particular. La pregunta, ¿por qué eran nómadas? Porque iban detrás del alimento, porque seguían a los grupos de animales para tener asegurada la comida mediante la cacería. Y la carne debía ser fresca porque no sabían cómo conservarla durante mucho tiempo. Era esencial la búsqueda de este bien primario. Posteriormente los seres humanos descubrieron la agricultura y con esto cambiaron las cosas porque teniendo seguro el alimento mediante los granos y los frutos, ya no tuvieron que ir detrás de los animales, detrás de la comida, ya no tuvieron que ser nómadas. Además aprendieron a conservar la carne con 2 formas, sin refrigerador. ¿Cómo?
salándola. Con esa forma se conserva la carne. Hasta nuestros días el pescado, el bacalao, ¿cómo se conserva sin refrigerador? O también con humo, ahumando la carne, ahumando. De esta manera se conservan las cosas. Así que ya aprendiendo cómo se saca el alimento de la tierra con la agricultura, se establecieron en un lugar seguro donde pudieron sembrar y cosechar. Estos otros elementos, la seguridad y la paz, también eran y siguen siendo necesarios. Una vez asentados, los grupos poco a poco aprendieron a domesticar algunos animales y los aprovecharon como alimento para la carga o como material para vestirse. Resuelto el problema de cómo conseguir el alimento y habitar en lugares seguros, vendrían cosas maravillosas. La invención de la alfarería, los textiles, el descubrimiento de los metales, los inicios de la arquitectura, la música, el arte en general, el desarrollo de la cocina, pero sobre todo, lo más importante, ¿cuándo comenzó la historia? Cuando el ser humano descubrió, inventó la escritura. Cuando el hombre aprendió a escribir y a comunicarse a través de la escritura, con lo que termina la etapa de la prehistoria y comienza la etapa de la historia, la etapa histórica de la humanidad. Todo esto dio origen a la cultura, que viene de la palabra cultivo, que nos demuestra que para el ser humano no todo es comer y estar seguros, sino también responder a muchas otras necesidades e interrogantes. ¿A qué me refiero? A esto. ¿Se sentirían plenos un músico, un científico o un artista simplemente con comer o sentirse seguros? Claro que no. Ustedes mismos se sentirían totalmente plenos solo con comer, dejando de lado sus relaciones interpersonales, el afecto de sus seres queridos, reprimiendo cosas como su creatividad, su necesidad de diversión, su curiosidad, su deseo de aprender, de viajar y alcanzar la trascendencia? Yo creo que no. Quizá los animales podrían sentirse plenos con el alimento y quizás ni siquiera ellos, pero los seres humanos definitivamente no, porque fuimos creados para trascender. Por eso nuestro ser interno nos grita que siempre hay algo más y que esta vida no es el final. Por eso San Agustín escribía una frase que puse, por cierto, allí arriba en mi tumba junto a los nichos en esta parroquia. Esta frase que está en mi lápida dice: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón siempre estará inquieto hasta que repose en ti. Sin embargo, es lamentable que este anhelo de nuestro espíritu pueda ser reprimido o apagado por algunas situaciones. La primera, regresar al periodo nómada. Sí, aunque esto parezca increíble, la pobreza y las necesidades fundamentales han hecho que algunas personas no puedan tener un lugar donde establecerse y tengan que vivir como migrantes, persiguiendo el alimento y la seguridad. Por ejemplo, ¿cómo pueden vivir en paz y establecidos quienes vieron cómo marcaban sus casas los enemigos de su religión para tenerlos bien identificados y luego arrasar con sus bienes y matarlos? Por supuesto que si ustedes estuvieran en esta situación, también huirían. Y esto pasó allá en el Oriente. Un grupo de personas de otra religión marcaron las casas de los cristianos para después acabar con ellos. Y cuando los cristianos se dieron cuenta de que estaban haciendo esto, tuvieron que salir huyendo con lo que tenían puesto. ¿Cómo puede vivir en paz y establecida una persona que no tiene lo necesario para vivir, que ha llegado al límite del hambre? Por supuesto que como tantos hermanos nuestros de México o de otros países de nuestro continente que se han visto obligados a abandonar su casa y a buscar sueños como el sueño americano, que en muchos casos se convierte en pesadilla. En casos como los mencionados, el anhelo de nuestro espíritu de buscar algo más que los alimentos se ve apagado por injusticias
o situaciones externas y provocadas por diversas circunstancias sociales. Pero existe otro caso en que el anhelo profundo del espíritu se ve apagado y lamentablemente no es por factores externos, sino por nosotros mismos. Porque cada persona prefiere y decide atarse a personas, atarse a situaciones, atarse a cosas que le impiden elevarse, como por ejemplo las relaciones destructivas, las dependencias, las adicciones. Y en este momento le pido a Víctor que inserte algunas imágenes de los vuelos en globo de nuestra peregrinación que tuvimos a Turquía. ¿Por qué? Porque el ser humano es como estos globos que vemos que pueden elevarse a grandes alturas, pero para ello necesitan de un fuego o calor que los llene y también de despojarse de las pesas que le impiden levantar el vuelo. En el caso de nosotros, las pesas que nos impiden ascender son los pecados capitales: la soberbia, la ira, la lujuria, la avaricia, la envidia, la pereza y la gula. Estas pesas no solo nos impiden elevarnos, sino que también obstaculizan las sanas relaciones con nuestro prójimo. O díganme, ¿qué persona soberbia, iracunda, lujuriosa, avara, envidiosa, perezosa o llevada por la embriaguez puede llegar a niveles espirituales altos? Más bien se convierten en esclavos de sus vicios y siempre terminan mal. Cada uno de nosotros, por experiencia personal, podemos constatar que cuando nos dejamos llevar por estos vicios, en lugar de elevarnos, caemos dramáticamente, echando a perder nuestra vida y la de otras personas. Quizás por nuestras limitaciones humanas no podemos quitar siempre el peso total de estos pecados, pero hay una posible solución para elevarnos: poner más fuego, más calor en el globo para que sea más la fuerza que jale hacia arriba que la que jale hacia abajo. Dicho de otra manera, poner más atención, más fuego en las cosas positivas que podemos hacer, multiplicar nuestros actos de misericordia de tal forma que sean tantas las cosas positivas que hasta terminemos elevando las pesas con el globo. Todos, empezando por un servidor, tenemos tentaciones, limitaciones e inclinaciones hacia el mal, y la única forma de vencerlas es reconociendo humildemente que no podemos solos, que necesitamos de alguien que nos ayude, de un Salvador. ¿Y cómo se dice Salvador en hebreo? Ya lo saben perfectamente, lo han dicho muchas veces. Salvador en hebreo se dice Jesús. Él es el único que nos puede ayudar a elevar nuestro globo. Necesitamos que Él nos ayude a inflarlo con los valores del Evangelio, la fuerza de los sacramentos y el poder de la oración. Pero para esto tenemos que buscar más allá del alimento corporal, no ser como los nómadas que van solo detrás del alimento, sino ser como quienes se asentaron ya seguros de tener un alimento y comenzaron a buscar cosas mayores. Nosotros estamos seguros de que Cristo es nuestro alimento y nos enseña y ayuda a buscar cosas mayores. Por eso, a los que lo buscaban solo porque había multiplicado los panes y les había dado de comer, les dijo: no busquen solo un alimento que perece, porque perecerán. Busquen lo que no perece para que no perezcan. No dejen de alimentarse de la tierra y bendigan sus alimentos, pero también aliméntense de Dios, porque Él es el único que nos puede levantar cuando todo parece perdido, cuando ese ser querido nos ha fallado o ha partido, cuando la enfermedad parece derribarnos. Cristo nos dice claramente: aliméntense de Dios.
Y precisamente por eso nos reunimos cada domingo para alimentarnos de Él, de su palabra y de su cuerpo en la Sagrada Comunión. Fíjense, en este domingo cuánta gente irá a comer barbacoa, carnitas, un caldo de tlalpeño, quesadillas, una cosa especialísima. Y cuánta de esa gente que está llenando su estómago se alimenta de Dios. Cuánta gente lleva domingos y domingos sin recibir la comunión. ¿Ustedes creen que están buscando trascender? No. ¿Ustedes creen que ese cuerpo, cuando le llegue la muerte, va a trascender? No, porque fue alimentado únicamente con cuestiones materiales. Y concluyo con el mismo tema con el que inicié. En la lectura del Evangelio escuchamos que mucha gente seguía a Jesús, pero no por lo que Él era, sino porque solo tenían interés en recibir pan. Preguntémonos por qué seguimos a quienes seguimos. No sea, por ejemplo, que el esposo solo siga a la esposa porque le da de comer y le tiene la casa limpia. O que los hijos solo sigan a los papás porque les dan dinero. O que los disqueamigos solo sigan a sus amigos porque buscan bienes materiales o privilegios de ellos. O que los novios solo sigan y busquen a la pareja porque solo esperan sexo. No sigamos a las personas solo por interés en lo que nos pueden dar materialmente. Veámoslas por lo que son, con respeto, y no las convirtamos en objetos que pueden ser utilizados. En todo caso, sigámoslas porque sus valores pueden ser también pan, alimento espiritual para nuestra vida, y si seguimos a Cristo, que sea porque nos invita a elevarnos a lo más alto.